¿Qué tal, profesora? Bueno, pues en este video vamos a explicarles la práctica del cifrador por bloques con métodos de operación. En este caso utilizaremos el cifrador DES con modos de operación SB, CBC, CFB y OFB. Los cifradores por bloque evitan el análisis de frecuencia al cifrar varios elementos simultáneamente. El cambio de un elemento de un bloque de texto plano debería cambiar potencialmente todos los caracteres del bloque de texto, cifrado correspondientemente. Se permite cifrar una gran cantidad de datos al dividirlos en bloques. Los cifradores por bloque tienen distintos modos de operación. Como ejemplo tenemos el HIL, el DES de 64 bits, el AES de 128, el AES de 192 y el AES de 256. Las redes de Feistel. Esta es una técnica criptográfica que se utiliza en la construcción de algoritmos y mecanismos basados en el cifrado de bloques. También es diseñado por los empleados de IBM Horst Feistel y Don Coppersmith. El primer uso de la red Feistel fue en el cifrado de bloques Lucifer, el DES. E implementa una serie de cifrados iterativos de un bloque. Y funciona dividiendo el bloque en dos partes iguales y aplicando cifrado en varias rondas. Cada ronda implementa permutación y combinaciones derivadas de la función o clave principal. Electric Codebook. Esta es la forma estándar de convertir la entrada en bloques y cifrar de forma independientemente si se produce una alteración en algún CN o solo se afecta PN en el descifrado. En este caso tenemos la fórmula. CN es igual a encrypt key de PN y PN es igual a decrypt key en CN. Cipher Blockchaining. Se encadenan los bloques cifrados. Si se produce una alteración en algún CN, solo se afectan PN-1 y PN al descifrar. Inicialización del vector. Se sugiere que sea aleatorio. Y finalmente, CN es igual al encrypt key CN-1 XOR PN. Y PN va a ser igual a CN-1 XOR decrypt key. Cipher Feedback. Esta es la retroalimentación del cifrado. Si se produce una alteración en algún CN, solo se afectan PN-1 y PN al descifrar. La retroalimentación en la salida. Output Feedback. En este caso, ON va a ser igual al encrypt key de CN-1. ON más 1 va a ser igual al encrypt key de ON. Y CN va a ser igual a ON XOR con PN. Y viceversa. Finalmente, en esta última diapositiva vamos a ver un ejemplo al cifrar dos imágenes distintas en diferentes modos. Del lado izquierdo tenemos una imagen de puntos rosas en un fondo gris. Y bueno, vemos que al haberse cifrado con distintos modos de operación, el patrón cambia. Sin embargo, la imagen sigue siendo irreconocible. Siendo los últimos dos modos de operación los más alterados. Esto al igual con la segunda imagen, en la que tenemos un cuadrado con tres triángulos adentro. Igualmente podemos ver que en cada modo de operación cambia el patrón al momento de haber cifrado. Pero pues igualmente la imagen es irreconocible ya que pues, se alteró toda su estructura. Para la biblioteca de funciones criptográficas utilizada se definió la biblioteca llamada Crypto, que es un módulo integrado de ya con el entorno o marco de desarrollo Node.js. Entonces, forma parte del núcleo de Node y pues no se tiene que instalar nada más que Node para su ejecución. En este caso se importan estas funciones: random bytes, create cipher initialization vector y create decipher initialization vector. Estas bibliotecas reciben como parámetro el algoritmo como cadena de un conjunto de opciones que nos da el comando de OpenSSL list.
con el que podemos verificar justamente qué cadenas se tienen que ingresar para qué algoritmos y qué modos de operación. Aquí se le pasa, por ejemplo, el default es this, y si hubiera alguna precisión por hacer en el modo de operación, se le pasa esta cadena, que es la que recibe y la que va a utilizar para justamente realizar el cifrado o descifrado con des, en este caso des guión el modo de operación que se seleccione, y el default es el Electronic Codebook, y esto es equivalente a no ponerle modo de operación. Esta biblioteca nos da esta función que recibe la cadena del algoritmo, la llave secreta y el vector de inicialización. En este caso, acá se recibe como parámetro en la misma función, o bien se podría utilizar esta función de random bytes donde se le pide 8 bytes aleatorios como un default. En este caso, las funciones que se van a estar utilizando para la cifrado y descifrado de imágenes son este par, en donde se pide como parámetro tanto el vector de inicialización como la llave secreta. Una vez que se crea este vector de inicialización, aunque realmente esto devuelve un flujo. La función se llama create cipher initialization vector. Sin embargo, no solo crea ese vector de inicialización, sino que también prepara el flujo a seguir para el cifrado o descifrado, dependiendo si es create cipher initialization vector o create decipher initialization vector, y con la función de este flujo update, donde se le pasa el buffer que se va a cifrar, que son los bytes a cifrar, se realiza entonces el cifrado, y finalmente para culminar con el cifrado se concatena el final de el stream del flujo que se obtuvo después de cifrar, una vez que se le pasó el contenido en bytes al flujo, y esto se concatena a el resultado justamente de el flujo una vez que se le pasó el buffer. Entonces acá se concatena los bytes del flujo con el final del del flujo, es decir, el resultado de este flujo cuando se le pasó el buffer, y esta final que, bueno, el final lo que hace es que si quedó algo en el stream, pues lo obtiene y se lo concatenamos entonces al final y se regresa a esta función. De manera que para procesar la imagen BMP, pues se tiene el offset de 54 bytes para manejar los encabezados, se guarda ese encabezado y lo que se va a cifrar entonces son los bytes después del 54, por lo que tenemos este subarray para considerar los bytes después, y este subarray sobrecargado con un índice inicial y un índice final para los bytes del encabezado. Una vez que se hace este procesamiento del archivo que se recibe, se leen los parámetros que se están solicitando y se manda a llamar la función que se explicó con anterioridad, pasándole el conjunto de bytes de la imagen después del encabezado, el algoritmo, que en este caso es el que se pidió, y si no viniera alguno, pues el default sería el des, el vector de inicialización y la llave secreta. Eso para el cifrado, y para el descifrado es algo similar, puesto que se lee el encabezado, que pues al haber sido cifrado pues se mantuvo igual, y entonces se van a leer los bytes que fueron cifrados para su descifrado. Se leen igualmente el algoritmo, la llave secreta y el vector de inicialización, de manera que se puede entonces mandar llamar a la función de descifrado que se explicó también anteriormente. Tiene un funcionamiento muy similar, solo
cambia el flujo al que es asociado. En vez de ser un flujo descifrado, es un flujo de descifrado. Esto por el lado de la biblioteca, los parámetros que recibe y cómo se procesan los archivos. Y finalmente, pues veremos la demostración en donde podemos observar la, los archivos que se obtuvieron, eh, imagen uno después de cifrar y descifrar con los diferentes algoritmos y modos de operación. En este caso, también vamos a revisar pues dos casos particulares. Acá se puede observar perfectamente que eh, pues las imágenes cifradas, como se ven en la imagen de la diapositiva, pues son, se pueden visualizar. Sin embargo, no revelan mucha información, unas más que otras. Y bueno, se tiene primero el ejemplo de el archivo cifrado con el modo de operación CBC en que se le agregó un círculo. En este caso se editó el archivo cifrado con un editor de fotos en línea y se procede a hacer el descifrado. Bueno, acá ya lo tenía cargado, pero vamos a hacerlo de nuevo para que no haya eh, problema. Y bueno, el resultado es que nos dice que ha fallado el descifrado y que los parámetros son incorrectos. En este caso, el archivo es el parámetro incorrecto. Esto porque la biblioteca utilizada bueno, Crypto dentro de Node.js valida justamente que el descifrado se pueda realizar verificando la integridad del archivo, así como eh, el, la longitud del archivo a descifrar. Una vez que pues se modificó y al agregar este círculo aumentó el tamaño, pues no coincide el tamaño de el archivo que en teoría se va a descifrar con lo que se debería de descifrar, de manera que no se puede realizar esta operación con la biblioteca utilizada. Y ahora vamos a cifrar dos veces la imagen uno con el método de el modo de operación de output feedback. Vamos a guardarla con el nombre por defecto. Vamos a reemplazar la que teníamos y vamos a volver a hacer lo mismo. Esto para demostrar que el output feedback dos veces con los mismos parámetros, tanto vector de inicialización como llave, pues nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, ya ciframos la imagen uno. Ahora vamos a cifrar de nueva cuenta la imagen uno ya cifrada con output feedback, que es justamente esta que se acaba de crear, y veremos que su descifrado, acá lo guardamos con el nombre que nos da por defecto y reemplazamos. Podemos abrir la imagen y ver que efectivamente es la imagen inicial. Esto por el funcionamiento interno del modo de operación de output feedback, que al realizarlo dos veces con los mismos parámetros se va a obtener el texto, bueno, en este caso el mensaje en clave.